contentos de que haya diferentes áreas, ¿no? de la salud, porque bueno, la idea, y sabemos que esto es desde la integralidad y desde la transdisciplina, siempre es nuestra actitud mirar la posibilidad de integrarnos y trabajar conjuntamente, porque sabemos que ninguna disciplina por sí sola tiene la clave de la solución para todo, ¿no? El ser humano es un ser complejo, multidimensional y con muchísimas betas o áreas a trabajar, ¿no? Y que la verdad que no alcanza con una sola profesión, esto es siempre un trabajo en equipo. Así que bueno, les agradecemos a todos su presencia, y bueno, vamos a empezar a compartirles lo que tenemos para hoy. Hoy nuestra propuesta ha sido esto de la microbiota y los primeros 1000 días. ¿Sí? Ahí se ve bien, avísenme. Ceci, vos quedás atenta a las admisiones, Anabela y Silvana, Sí, al yo chat. también. Sí, sigo admitiendo. No te ¿Te ve preocupes. bien, Ani, ahí? Queden atentas ustedes al chat, así yo voy quedando un poquito más atenta a esto. En algún momento ya lo voy a volver a sacar porque vamos a hacer una actividad. Bueno, este tema, que estamos gratamente sorprendidos de que haya tenido buena repercusión, la microbiota en los primeros 1000 días, y pensamos en este subtítulo, ¿no? Que es sentando las bases para la salud del presente y el futuro, porque realmente creemos que es un elemento clave en el desarrollo de estos primeros 1000 días, que ya vamos a ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso, para todo el resto de la vida, ¿no? Los procesos de salud y enfermedad a los cuales podamos estar expuestos, va a ser clave esta relación que hay de la microbiota durante estos primeros 1000 días, ¿no? Así que bueno, gratamente sorprendidos de que estén aquí, y esperamos poder aportarles algo con todo esto. Así que bueno, vamos a empezar primero introduciendo y definiendo qué significa para nosotros lo que es la microbiota y qué son, a qué nos referimos con los primeros 1000 días. Antes de empezar a hablar de microbiota, yo les voy a preguntar, a ver a qué les suena esta palabra, la palabra holobionte. ¿Saben qué es la palabra holobionte? Yo les voy a poner en el chat un link en el cual pueden hacer clic en Facebook. Ya voy también a ponerlos en los comentarios, ¿sí? Voy a pegar el link, tanto en el Facebook como en el chat del Zoom, lo encuentran el link, pueden cliquear en ese link y entrar, ¿sí? Y entrar y ahí contestar esa pregunta. ¿A qué les suena la palabra holobionte? ¿A qué nos referimos? O alguno a lo mejor ya sabe. ¿Qué es holobionte? Es sumamente importante que podamos definir esto, porque la verdad que para mí cuando me encontré con este significado, con este concepto, como que se me abrió otra forma de mirarnos a nosotros mismos. Pueden ir completando, todos han podido acceder, si no pueden acceder, pueden ponerlo en el chat. Si no, lo lindo de esta presentación, de este link, donde ustedes están respondiendo, es que vamos a poder acceder a una mirada completa de todos los que estamos acá y estamos participando. Si alguien no sabe, también puede decir, mi idea, también puede ser, nunca la había escuchado, también puede ser, ¿qué será? Por eso les puse la pregunta, ¿a qué te suena, no? ¿A qué te suena la palabra holobionte? ¿Qué será un holobionte, no? Está bueno que también a veces con las palabras está bueno escuchar su sonoridad, a ver qué nos resuena, qué significa para nosotros, ¿no? Eh, Esto no es ningún tipo de examen, así que está abierto a todo libre interpretación. Así que pueden estar, yo les voy a ir compartiendo los resultados que se van observando. En el chat del Facebook también han podido acceder a través porque es el mismo link, así que también todas las respuestas se concentran acá. Fíjense, cada vez que aparezca la palabra más grande es porque es una palabra que se repite, ¿sí? Los tamaños tienen que ver, si a lo mejor 2 o 3 personas contestaron lo mismo, se pone de tamaño más grande. Suena más a microorganismo, nunca escuché, no lo sé, está bueno. Simbiosis, no se me ocurre. Ser vivo, algo general, algo general, está bueno. Interacción,
ser vivo en su totalidad, todo tipo de vida, a microorganismos, organismo superior, por ahí anda, ¿no? Como esos organismos como superiores, interacción les diría que por ahí anda. Todo vivo, muy bien, integral, simbiosis, muy buena esa palabra, simbiosis, por simbiosis, muy bien. Si alguno no puede acceder por el link, eh, puede ponerlo por el chat también, ¿sí? Bien, idioma, algunos, perfecto, bien. Ahí. Se Aquí comparte que pantalla. Ah, es. Ah, sí, perfecto, muy bien. A ver, quiero ver si se sigue completando las respuestas. No, les voy a hacer una imagen de todo lo que se contestó, que está muy bueno, pero principalmente esto de microorganismos, olos grandes, ¿no? A ver si ahí se vuelve a compartir, recién se había como salido. ¿Está? Bien. Viven unidos, bien, por ahí va. Bien, la palabra holobionte viene más bien desde la biología, ya hace muchos años que se ha implementado. Creo que lo bueno de esto es que se ha ido avanzando y se ha integrado también a la medicina. Esta mirada de cuando decimos holobionte, estamos hablando de un ser vivo en convivencia, ¿sí?, con los microorganismos que lo habitan y con quien vive en simbiosis. Eso sería holobionte, ¿sí? Ni idea, bueno, ahí tienen como para qué. Vamos a volver a compartir ahora el Power. Ahí está. Vamos a ver a qué nos referimos. Todo ser humano es un holobionte, porque nosotros mismos, está bueno que nos empecemos a pensar ¿por qué les traigo este término? Que está bueno que nos repensemos, sería la palabra adecuada, ¿no? No solamente como humanos, sino como un ecosistema, porque claramente somos hospedadores de microorganismos, pero no es que nosotros simplemente los transportamos a esos microorganismos que nos habitan, sino que estamos en simbiosis con ellos. Simbiosis significa que tenemos una relación estrecha y que nuestra vida no sería posible si no se desarrolla la vida de esos microorganismos que nos habitan, ¿no? Y esos microorganismos que nos habitan es lo que llamamos la microbiota, ¿sí? La microbiota son todos los microorganismos que están en nuestro cuerpo por dentro y por fuera, ¿sí? Y que conviven y que es necesario para nuestra vida y nosotros somos necesarios para la vida de estos microorganismos, ¿sí? Hay una diferenciación entre la palabra microbiota y microbioma. Microbiota surgió más haciendo alusión al concepto, siempre se piensa cuando hablamos de microbiota, estamos haciendo como puntual referencia al conjunto de microorganismos, y decimos microorganismos porque no es solamente las bacterias, que es lo últimamente mucho más estudiado, pero los microorganismos que nos habitan no son solamente bacterias, sino que también hongos, arqueas, levaduras, ¿sí? Parásitos, patobiontes, o sea, todo tipo de microorganismos que nos habitan son parte de la microbiota. Cuando hablamos de microbioma, en un primer momento, cuando decíamos la palabra microbioma, hacíamos más bien referencia al conjunto de genes de esos microorganismos, y hoy se está ampliando ese término, que no es solamente los genes, sino que también tiene que ver con el entorno, ¿sí?, el ambiente y los metabolitos que este conjunto de microbiota posee y que van produciendo a medida que van desarrollando su ciclo vital, ¿sí? Y fíjense cómo también tenemos desde la palabra holobionte, hologenoma, ¿sí? La palabra hologenoma es el estudio de estos genes, no solamente de los microorganismos, sino de el huésped, digamos, el ser vivo hospedador. En este caso vamos a hablar del ser humano. Es decir, que nosotros no podemos pensarnos sin la existencia de las bacterias. Si bien a veces nos juegan una mala pasada estos microorganismos malos, como esta pandemia que nos atraviesa, ¿no? Pero realmente no podríamos pensar nuestra vida sin la presencia de los microorganismos. Algunas características de la microbiota que está bueno que recordemos, nosotros le vamos a ir poniendo varias referencias de donde tomamos todos estos datos.
donde ustedes pueden también ver, porque hay mucho material allí, y también mucho material de divulgación, y que uno puede compartir con los consultantes también. Es esto de la microbiota. En un principio siempre decíamos que al menos 2 kilos de nuestro peso corporal eran de los microorganismos. Hoy, desde un nuevo cálculo y una nueva estimación, sabemos que nuestra microbiota estará alrededor de 200 a 400 gramos, ¿sí? Como el tamaño de un mango, pero esa cantidad de microorganismos nos supera ampliamente en cantidad celular, digamos, hablando de su genética, ¿sí? Tenemos muchísimos más genes que son de estos microorganismos que genes humanos, ¿sí? Realmente, fíjense, 23.000 genes humanos y 3 millones de genes de los microorganismos que nos habitan son, ¿no?, de toda esta mezcla. Entonces, prácticamente hay más células bacterianas o de la microbiota que células humanas. Antes se pensaba que estábamos en una relación de 90 células de microorganismos, digamos, y un 10% de células humanas. Hoy, a través de un nuevo cálculo, una nueva estimación, sabemos que es más o menos casi 1 a 1, pero siempre nos ganan un poquito más, 1,3, 1,5 células de los microorganismos, ¿no? Cuando pensamos en microbiota, pensamos inmediatamente en todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, ¿sí? Porque dentro de la distribución en el organismo, el lugar donde mayor concentración de estos microorganismos hay es en el tubo digestivo, y más precisamente en nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso. El intestino grueso es uno de los ecosistemas microbianos más densamente poblados del mundo. O sea, si comparamos con otros ecosistemas microbianos en el planeta, ¿sí?, la concentración y la cantidad de microorganismos que hay en el intestino grueso es mayor que cualquier otro, ¿sí? Y también, algo a tener en cuenta y a no olvidarnos, es que nuestro tubo digestivo tiene un montón de pliegues, micropliegues, microvellosidades, lo cual hace que eso aumente la superficie, ¿no?, de contacto con todos estos microorganismos. Entonces, siempre tener en cuenta que es una gran puerta de entrada y de relación entre estos microorganismos y el intestino, ¿no? Esta gran puerta de entrada a nuestro cuerpo y a nuestro organismo, todo esto, todo este intercambio que tenemos con el entorno a través del tubo digestivo. Por eso, en esta puerta de entrada, que es el tubo digestivo y donde también participan la microbiota, se encuentra la gran mayoría de nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario, un 80 o 90%, se encuentra alojado en el tubo digestivo, justamente porque necesitamos este sistema inmunitario para que nos pueda seleccionar qué entra y qué no entra, defendernos, reconocer qué nos pertenece y qué no nos pertenece, ¿no? Entonces, fíjense que ahí es donde ocurre la magia, digo yo, en esta gran interrelación de la microbiota, el intestino, el sistema inmunitario, ¿sí? Y en esa interrelación es donde nos constituimos en este organismo, en este ser humano, ¿sí? Así que por eso estamos hablando de este tema tan importante, porque ya vamos a ver el impacto que tiene en nuestra salud. Algunos dicen que les gusta comparar, digamos, la microbiota, ¿sí?, toda esta interrelación microbiota, intestino, sistema inmunitario, como una huella digital, porque la microbiota de cada uno de nosotros que estamos aquí es totalmente personal, individual, ¿sí? No hay una microbiota, por más que, por ejemplo, compartamos muchos factores comunes, como ser en un grupo familiar, comparten genes, comparten hábitos, comparten entorno, de todos modos la microbiota es prácticamente como tan individual como nuestra huella digital, ¿no? Eso es como muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, esta imagen me gusta compartirlas para que podamos observar las distintas localizaciones de distintas partes de la microbiota. Si bien hoy también sabemos que en el ojo también tenemos microbiota, en toda la piel, ¿sí?, en todo lo que es la parte orofaríngea, en los pulmones, en todo el aparato genital, ¿sí? Inclusive eso es muy importante porque esto va a tener un impacto, ¿sí?, en el embarazo, en poder concebir adecuadamente, ¿sí?, en las glándulas mamarias, en todo el tubo digestivo, como les estábamos mencionando. Esto es simplemente para poder recordarles, la verdad que me parece sumamente gráfico, este dibujo esquemático del intestino. Esto me gusta para poder recordarles
la integración, que cuando hablemos del tubo digestivo y del intestino estamos hablando, en realidad a veces decimos intestino, pero estamos hablando de este complejo, que es toda la barrera intestinal. Y nos estamos refiriendo a la microbiota, al mucus, ¿sí?, que se encuentra por encima de las microvellosidades del intestino, donde hay dos capas, una externa y una interna. En la capa externa es donde más contacto está con la microbiota, y luego todo el epitelio intestinal, que fíjense los diferentes colores y formas de las células intestinales, que no son solamente células epiteliales, sino que también tenemos células enterocromafines, productoras de hormonas, también tenemos células productoras de mucus, ¿sí?, de enzimas, todas con esas microvellosidades y a su vez plegadas todo el tiempo. Y fíjense, me encanta este esquema porque también podemos visualizar la gran conexión del sistema nervioso. Recordemos que el tubo digestivo tiene un gran sistema nervioso entérico especializado con un gran contacto hacia el cerebro, y fíjense todas las células del sistema inmune a lo largo de todo el tubo digestivo y sobre todo localizado en las placas de Peyer, ¿sí? Entonces claramente todo este complejo tiene una actividad metabólica, hormonal, inmunológica, ¿sí?, importantísima, que es tan importante para el desarrollo de todo ser humano y a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Ahí estoy viendo, bueno, que Constanza pregunta esto: ¿cómo interviene el sistema nervioso sobre el digestivo? Interviene de manera directa, ya lo vamos a ver en otras de las diapositivas donde las chicas muestran lo que está nombrado como eje microbiota, intestino, cerebro, ¿sí? Se nombra como eje y se nombra en ese orden para poder mostrar la interrelación directa de comunicación del sistema nervioso, ¿sí?, a nivel central. Cuando digo a nivel central me estoy refiriendo, ¿no?, que todo lo que suceda en este metabolismo de la microbiota, en esta interrelación con el tubo digestivo, y en comunicación con ese sistema nervioso entérico especializado, llega esa información a nuestro cerebro, ¿sí? Y ahí impacta en los distintos centros, ¿sí?, de comando. Por ejemplo, impacta en los centros de metabolismo, en los centros de hambre y saciedad, en los centros emocionales, en los estados de cognición, ¿sí?, de ansiedad, depresión. Entonces, hay una comunicación directa no solamente desde la microbiota, el intestino, el cerebro, sino que del cerebro, ¿sí?, hacia el intestino, ¿sí?, y hacia la microbiota directamente. Si no, piensen que cuando estamos nerviosos o preocupados por algo, enseguida sentimos, ¿no?, un nudo en el estómago, por ejemplo, ¿no? O como los estados de ansiedad, bueno, ahí que estoy viendo que estás preguntando, justamente tiene repercusión, por ejemplo, o en forma de síntomas de constipación, o en forma de síntomas de diarrea, o en forma de síntomas de gastritis, ¿sí? Entonces, como un estado emocional afecta directamente a nuestro tubo digestivo. Esto también lo vamos a ver en los cursos, siempre es parte esencial de conocer cómo funciona y conocer cómo podemos actuar terapéuticamente ante esto. No podemos ya desconocer este gran contacto, esta gran integración entre nuestros sistemas, que es muy bueno poder mirar de manera integral, ¿no? Volver a, si bien cada vez que estamos estudiando, estudiamos como cada sistema por separado para poder conocerlo a profundidad y de manera muy específica, no tenemos que olvidar de retomar, ¿no?, esta integración de este contacto, de que todo está integrado. Por eso, conocer este órgano, a veces a la microbiota se le llama como órgano olvidado, como órgano metabólico endocrino, algunos le llaman, justamente porque se constituye en todo un órgano más, ¿no?, de nuestro ser. Entonces, claramente, esa es una de las grandes importancias que tiene. Y sí, afecta nuestro estado emocional desde la panza para arriba y de arriba para la panza, ¿no? Ahí, Ani, perdón, ahí Constanza está diciendo que ella sufre mucho de esto y que está todo bien orgánicamente, pero que el estrés o la ansiedad interfiere mucho. Y bueno, ¿y cuánto sabemos de la problemática que significa el colon irritable y todo esto, ¿no? Porque, bueno, realmente hay una vez más podemos encontrar la interrelación tan estrecha entre todo lo que nos sucede, ¿no? Así que Sumamente bueno, estrecha. gracias, Constanza, sí. Constancia, qué bueno esto que dijiste, ¿no?, que está todo bien orgánicamente, hablando como de la morfología o del estado, de la estructura de los órganos.
no se encontraron divertículos, no se encontraron pólipos, no se encontraron alteraciones, pero sí hay una alteración de la función. Sí se altera la funcionalidad y la relación entre la microbiota y el intestino y el cerebro se ve alterada, se ve irritada, se ve inflamada, ¿sí? Entonces, que afortunadamente no tengas a lo mejor alteraciones estructurales ¿no? O alguna otra etiología de alguna otra patología, ¿no? No significa que no te pase lo que te pase, claro que sí te pasa, es una alteración, más bien funcional, ¿no? Y que tiene que ver con este eje. Para nombrarles rápidamente, bueno, acá yo siempre me gusta mencionar a Francisco Warner, que es un médico gastroenterólogo español, uno de los grandes referentes en el estudio de la microbiota a partir del 2000, más en particular desde 2005 y 2008, hubo un gran impulso en grandes publicaciones, grandes estudios que recibieron muchísimo financiamiento, muchísimas posibilidades de estudio, con unas tecnologías muy avanzadas, y por eso hoy estamos conociendo, y parece que hubo un boom, ¿no?, de conocimiento, y parece que está de moda hablar de microbiota, pero no es que sea una moda, sino que las nuevas tecnologías nos permitieron mayores conocimientos y mayores observaciones. Es un gran referente, yo les invito a que lo puedan leer, también tiene muchas publicaciones en español, porque bueno, él es de España, así que bueno, es como más accesible. Dentro de las funciones de la microbiota, que son como variadas, pero podemos observar estas tres, ¿no? De nutrición y metabolismo, de protección y funciones tróficas, ¿sí? Y de ahí la importancia de toda esta funcionalidad de la microbiota. De nutrición y metabolismo porque como resultado de la actividad bioquímica, del metabolismo mismo de la microbiota, ¿sí?, nos provee a nosotros mismos de nutrientes, de sustancias que son totalmente benéficas para nosotros, ¿sí?, nos favorecen la absorción de ciertos nutrientes, ¿no? Entonces nos ayudan a nutrirnos mejor. Tiene funciones de protección porque previenen también la invasión de otros agentes. La presencia de ciertos organismos, microorganismos, le compite a los organismos nocivos, los microorganismos nocivos, inclusive hay diferentes bacterias que también producen sustancias bactericidas, ¿sí?, matando a otras bacterias que son nocivas para nosotros, entonces también funcionan de manera protectiva, y fundamentalmente tienen esta función trófica sobre la diferenciación del epitelio intestinal, es decir, ayudan al buen estado de salud de nuestro epitelio, y tienen una función clave que me gustaría destacar, que es el desarrollo y la modulación del sistema inmune. La microbiota tiene un rol esencial en la educación, a algunos les gusta llamarlo así, educación del sistema inmune. Es decir, el desarrollo del sistema inmune desde el embarazo y sobre todo desde que nacemos, ese desarrollo que se va haciendo en los primeros 2 años de vida, sobre todo, marca una diferencia según la relación que se tenga con la microbiota que se va estableciendo en estos primeros 1000 días, ¿sí? Entonces, eso realmente va a aportar muchísimo para el estado de salud general de la persona una vez que se encuentra desarrollado. A lo largo de la vida, la microbiota se va desarrollando de manera diferente, va variando. Estos colores hablan de grupos de diferenciaciones bacterianas, ¿sí? Vamos a observar que en la primera infancia, sobre todo en los primeros 1000 días, hay una diversidad diferente de cuando somos adultos, y se va empobreciendo esa diversidad cuando somos adultos mayores, ancianos, ¿sí? Hay una cierta estabilidad cuando llegamos a la adultez, pero hay una gran diversidad. Una microbiota más saludable estaría más relacionada con la diversidad microbiana, ¿sí? Claramente también se va a ver afectada por diferentes factores. Durante los primeros 1000 días, hay una diversidad específica, necesaria, ¿sí?, y que luego tiene que ir evolucionando hacia esto. Aquí para destacar algunos factores que inciden directamente en cómo se establece la microbiota y cómo se va modulando o modificando, ¿sí?, la microbiota. Eh, Fíjense, perdón que está en inglés, pero lo voy a mencionar, y ustedes estén atentos a ver qué les llama la atención. Claramente lo que comemos, el tipo de alimentos que comemos, tiene un impacto en la modulación de la microbiota intestinal. Los medicamentos que tomamos, ¿sí? Y acá podríamos decir los medicamentos o compuestos químicos, algunos tóxicos, tóxicos ambientales también, impactan en la microbiota.
La geografía, es decir, el lugar donde vivimos, el entorno donde vivamos también tiene un impacto en la microbiota. No es lo mismo un ambiente rural que uno urbano, que uno de montaña, que uno de mar, ¿sí? Totalmente diferentes. El momento del ciclo vital, como recién les mostraba, va cambiando con la edad, la diversidad de la microbiota, la composición de la microbiota y la modulación de esa microbiota, ¿sí? También el tipo de nacimiento, ya sea por parto o por cesárea, tiene un gran impacto, ahora mis compañeras lo van a comentar, así como el tipo de lactancia que tenga ese bebé y el de alimentación complementaria también tiene un gran impacto en la microbiota, y el estrés, las emociones, esto que estábamos comentando recién, el estilo de vida, el ser sedentario, físicamente activo, nuestro metabolismo, todo eso también impacta en la microbiota, ¿sí? Entonces, como veremos, no es que la microbiota una vez que la establezcamos y la tengamos saludable, ya está, nos olvidamos, es la que tenemos. No, se puede modular, se puede modificar, para bien o para mal, entonces hay que tener en cuenta estos puntos porque los factores es donde podemos accionar. Preventivamente, ¿no? En el embarazo, pensando programando un parto o una cesárea, en el tipo de alimentación, si nosotros ya hemos nacido, hemos sido alimentados como hemos sido alimentados, tenemos que concentrarnos en los otros factores, en nuestro entorno, en los tóxicos, en la alimentación. Claramente la alimentación es uno de los grandes moduladores que tenemos a la mano para poder tener algún tipo de impacto beneficioso sobre la microbiota y los factores de estilo de vida. Acá en el chat hay una pregunta, Ani, antes que pases. Ahí me pregunta si es saludable, entre comillas, ese descenso de la diversidad en los adultos mayores, o hay que tratar de evitar esa pérdida. Digamos que sería como, no es saludable, digamos, es como parte del proceso de envejecimiento. Entonces, nosotros todos vamos envejeciendo, ¿no? Todos los días, pero podemos envejecer de una manera más óptima o de una manera muy acelerada y negativa, ¿sí? Entonces, si la pérdida de esa diversidad va a venir con los años, es normal, digamos, que aparezca por el envejecimiento, por los procesos de envejecimiento, ¿sí? Nosotros podemos modulando con estos factores, que esa diversidad o ese empobrecimiento de la microbiota sea menor, sea poco drástica, digamos que sea más paulatina, ¿sí? Y sí, hoy tenemos a la mano, o sea, siempre el factor de la alimentación y del estilo de vida, hablo de una buena cronobiología, de la actividad física, podemos impactar favorablemente y se va a empobrecer lo mínimo y necesario propio del envejecimiento, nada más. Entonces sí hay que estar muy atentos, porque si nosotros tenemos en cuenta en un anciano factores negativos, tanto de condiciones de vida como de estilo de vida, esa diversidad va a ser mucho más acentuada y va a estar muy relacionada con la aparición de muchas enfermedades crónicas y que tienen que ver con el envejecimiento. Hablo del cáncer, hablo del Alzheimer, de la demencia, ¿sí? Entonces eso es muy importante tener en cuenta, ¿está? Sabemos que con la edad deviene una desmejoría en la diversidad, entonces tenemos los otros factores para ayudar que eso no tenga un impacto tan negativo en la salud, ¿sí? Y hay otra preguntita, Ani, que dice si la intolerancia a la lactosa desde el nacimiento te predispone a una intolerancia al gluten en el futuro, afectando la absorción de nutrientes. No necesariamente, ¿sí? Hay que ver si hay una intolerancia declarada o es una sensibilidad momentánea. Muchas veces hay sensibilidades al gluten, por ejemplo, o a la lactosa, por momentos quizás porque hay una disbiosis. La palabra disbiosis hace referencia a la alteración de la microbiota, y la alteración de la microbiota en relación con el intestino y el sistema inmune, ¿no? Entonces muchas veces si podemos resolver o restablecer un estado de equilibrio microbiota, intestino, sistema inmune, muchas veces podemos llegar a resolver eso. Hay que ver si hay una alteración ya declarada, o sea, un diagnóstico, quizás hay alguna cuestión genética, ¿sí? Por ejemplo, la celiaquía es una intolerancia total, ¿no? al gluten, diferente de una sensibilidad o una intolerancia momentánea o afectada por otros factores. Entonces siempre hay que ver a cada caso. Te predispone, y cuando uno tiene ciertas alergias o intolerancias, tiene que ver con una disbiosis en general. Entonces, si tenés cierta intolerancia a una cosa, probablemente tiene que ver con un ambiente disbiótico, irritable, ¿sí? donde este eje está alterado, donde el sistema inmune está más hiperreactivo, y puede haber otras
sensibilidades o intolerancias, lo cual no significa que sean permanentes, ¿no? Con distintos tratamientos de modulación y de manera integral se puede ver hasta dónde podemos mejorar, ¿no? Hablando de estos factores que impactan en la microbiota, les voy a dejar así como les pregunté del holobionte, les dejo un nuevo concepto, el exposoma, ¿sí? El exposoma está hablando de todos los factores a los que estamos expuestos a lo largo de nuestra vida, y fíjense, desde el embarazo, desde la gestación, a lo largo de todo el ciclo vital, ¿sí? Todos los factores a los que estamos expuestos, cómo impactan en la aparición o riesgo, ¿no?, de enfermedades, ¿sí?, en el proceso de salud de enfermedad, ¿sí? Es muy bueno por ahí cuando se dan estos nuevos conceptos, tiene que ver con que poder definir un nuevo concepto es definir una manera de mirar lo que nos pasa, ¿no?, lo que nos acontece, ¿no? Y en este caso vamos a ver a los factores a los que estamos expuestos, y en este caso podemos distribuirlo didácticamente de la siguiente manera. El exposoma externo, ¿sí?, el exposoma interno o personal, y el exposoma biológico, ¿sí?, que tiene que ver con las respuestas internas con las cuales afrontamos este exposoma externo y este exposoma interno. El exposoma interno o personal tiene más que ver con los factores de estilo de vida, fíjense, la alimentación, la actividad física, el tipo de trabajo, la exposición a productos químicos, cómo dormimos, a factores sociales, ¿sí?, a los vínculos, al aislamiento, el fumar, o sea, hábitos tóxicos, ¿sí?, tienen que ver más con el estilo de vida. Y cuando hablamos del exposoma externo, tiene que ver más con las cuestiones del entorno o de impacto medioambiental, ¿no? La exposición a luz, a pantallas, el tráfico, el smog, el ruido, la contaminación auditiva, visual, ¿sí? La exposición a espacios verdes, al tipo de clima, contaminación atmosférica, el entorno urbano, ¿sí? Distintos factores que claramente van a estar impactando en todo el proceso de salud de enfermedad y también en la microbiota durante todo nuestro ciclo vital. Y fíjense que otro exposoma interesante es ver cómo respondemos internamente, ¿sí?, con nuestro metabolismo, con todo nuestro sistema, a todos estos factores. Aquí es donde aparece la microbiota en la respuesta a todo este exposoma, la expresión genética o la epigenética, la inflamación, la metabolómica, ¿sí?, el estrés, los estados de ansiedad, ¿sí?, los estados emocionales. Es decir, que es importante tener en cuenta estos conceptos para saber cómo podemos acomodarnos, pensarlos a lo que estamos expuestos para poder brindar una terapéutica que sea mucho más integral, ¿no? Por eso para nosotros estos conceptos eran sumamente importantes para poder mostrar cómo desde el embarazo y en los primeros 1000 días, toda esta microbiota, la diversidad de la microbiota va a marcar, ¿no?, va a ser uno de los marcadores claves en las respuestas inmunológicas, en los comportamientos metabólicos, en los comportamientos hormonales, y eso puede marcar la diferencia, ¿sí?, entre un estado de salud y un estado de enfermedad, ¿sí? En este caso, en este paper que lo describe de una manera bastante clara y didáctica, ¿no?, las respuestas inmunes, hormonales, inflamatorias, ¿no?, en relación con una disbiosis de la microbiota. Entonces, fíjense que eso no significa solamente que hoy nos pase o cuando estemos adultos está la disbiosis, sino que viene también generada o tiene impacto en lo que nos sucede en los primeros 1000 días. Por eso, le voy a dar paso a Silvana para que nos comente qué significa cuando hablamos de 1000 días, a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de 1000 días. Bueno, acá estoy, muy bien. Bueno, me toca a mí contar un poco de los primeros 1000 días, un tema que es súper interesante. Te pido, Ani, que pases a la que sigue. ¿Y qué entendemos cuando hablamos de primeros 1000 días? ¿Sí? Los primeros 1000 días de vida es un concepto, ¿sí?, que incluye un tiempo determinante en la salud de todo ser humano. Este es un tiempo que inicia en la concepción hasta los primeros 2 años de vida, y son 1000 días porque incluye los 9 meses de embarazo, la gestación, que son 270 días, si llegamos a un embarazo a término, el primer año de vida, que serían 365 días, y el segundo año de vida. Todo lo que sucede en este tiempo va a dejar huella, ¿no? Y no solamente va a tener impacto en la salud a corto plazo, ¿sí?, en la infancia, sino también en la edad adulta.
Ani, si puedes pasar, la que sigue. Está estudiado que esta es la etapa de mayor velocidad de crecimiento. Ustedes imagínense, bueno, este bebé que está acá ya está casi hacia el final, ¿no? Ya está por nacer, pero en 9 meses nos formamos desde una célula a un bebé de 2,5 kilos, 3 kilos. Y esta velocidad en tan poco tiempo no se vuelve a repetir. Si bien en la adolescencia vuelve a haber una velocidad, pero no es como esta. Entonces este es un tiempo en el que se le llama un periodo crítico, porque es un momento en el que hay una gran plasticidad de células, formación de órganos, de tejidos. También es un tiempo de gran vulnerabilidad, pero además de eso, también lo llamamos una ventana de oro, una ventana de oportunidad, donde tenemos que aprovechar para brindar todos los beneficios inmunológicos y nutricionales, que como les dije, no van a tener solo efecto en este momento de la vida o en los primeros años, sino también en la vida adulta. Este bebé que está acá se está formando, y como dijimos, con gran plasticidad de células, formación constante de tejidos, de órganos, va a estar expuesto a factores que son endógenos, que van a tener que ver con la genética que trae de los padres y de los abuelos, ¿no? Y que esto va a demostrar en características fenotípicas el color de ojos, el color del pelo, el tipo de la piel. Pero también cada vez se sabe más y se estudia el impacto que tienen los factores exógenos, que justamente acá en la diapositiva se corrió un poquito, pero acá la palabra es epigenética. La epigenética significaría aquello que está en el ambiente, ¿no? Más allá de la genética. Y cuando hablamos de epigenética, vamos a hablar de un montón de factores, ¿sí? Que yo acá puse algunos, como por ejemplo la contaminación, que es lo que esa mamá que está gestando y que ese bebé está recibiendo a través de la respiración de esa mamá, si fuma, si hay tabaco, los contaminantes ambientales, las radiaciones a las que está expuesta esa mamá, ese bebé en gestación, los cosméticos, hay un montón de productos que puede estar usando esa mamá y que pueden ser tóxicos, pueden ser nocivos para ese bebé, disruptores endocrinos que generan alteraciones en este tiempo de formación, productos de limpieza, cosas estéticas que usan, las emociones, que también las nombraste, Ani, y que también tienen un gran impacto en la salud de ese bebé hoy y a futuro. Y, por supuesto, creo que en donde más podemos intervenir nosotras hoy es en la alimentación y en este clima que vamos a generar para este bebé, que sea lo más óptimo posible para que este bebé pueda tomar todo lo necesario para su crecimiento óptimo. Vamos a la que sigue. Entonces decíamos epigenética. Cuando hablamos de epigenética les decía que había un montón de factores y de todo esto que les conté puede haber un montón que no podemos cambiar, ¿no? Esto que decíamos de las radiaciones, los contaminantes ambientales, pero hay otros que sí. Y creo que el principal y el que hoy nos reúne es la nutrición, ¿no? El impacto que tiene la nutrición de este bebé y de esta mamá que está gestando, pero es que todo lo que le llega a este bebé. Y acá les voy a contar un término que se llama programación fetal, porque se fue estudiando que estos factores ambientales pueden hacer una programación de este bebé, de que a futuro pueda en este momento tener esta programación para tener enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares. O sea, miren cómo el inicio de estas enfermedades crónicas, ¿no? Puede ser desde este momento influenciado por factores ambientales. Y yo pienso, y les pregunto a todos, si tenemos en cuenta esto en las historias clínicas, ¿no? Porque nosotros trabajamos con personas que tienen quizás un diagnóstico de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, nunca nos preguntamos cómo fue ese tiempo de gestación de esa persona. No tenemos en cuenta este tiempo de los primeros 1000 días, ni en nuestra propia salud, ni en la salud de nuestros pacientes. Les preguntamos cómo fue la alimentación de su mamá, o sea, de nuestra mamá mientras nos gestó, si fuimos alimentados por leche materna, si tuvimos un nacimiento por parto vaginal, cómo fue el estado emocional, porque todo esto puede haber desencadenado hoy enfermedades que recién ahora se están despertando, ¿no? Entonces es algo que creo que debería estar, o deberíamos empezar a consultar o a tener en cuenta, conociendo ya el impacto que tiene este tiempo en la salud. Vamos a la que sigue. Esto que les cuento, epigenética, es la programación fetal, también se lo conoce como el origen fetal de las enfermedades crónicas. Como les dije, esta programación fetal está justamente programando a este ser que van a ser a tener enfermedades crónicas en la vida adulta. El origen está en el momento embrionario, ¿sí?
¿qué pasaría? Este quizás clima subóptimo va a hacer que este bebé genere procesos de adaptación, ¿sí? Y que vaya justamente haciendo cambios en este metabolismo. Y no solamente va a afectar al bebé que tenemos en nuestra panza en este momento, esta mujer que está expuesta a estos factores ambientales, no solamente va a afectar a este bebé, sino también a los óvulos que esta mujer tiene, que van a ser, el bebé cuando nace va a tener todos los óvulos que va a tener después en su vida adulta. Entonces miren cómo estos factores ambientales pueden afectar no solamente a una generación, a dos, sino a 3 generaciones. Entonces, sabiendo esto, yo creo que es fundamental que empecemos a ocuparnos y a intervenir con prácticas positivas en la salud desde el inicio de la vida, ¿no? Desde estos primeros 1000 días tan fundamentales. También se lo llama como concepto Doha, ¿no? Que sería justamente el origen fetal de las enfermedades crónicas. Vamos no sé, vamos a ver las preguntas que están haciendo ahí. Yo veo muchas mamás que dan el pecho y consumen alcohol, tabaco y mate, o en el mismo embarazo. Es así, le vamos a hablar un poquito de eso. ¿Es saludable? No estamos hablando de microbiota. Bueno. Sí, ahí hay una más adelante que dice, Vicky pregunta, ¿la programación fetal puede ser modificada? Tenemos que, como dijo Ani, prevenirla, ¿no? Entonces esa programación va a depender de las condiciones que tenga ese bebé en el útero. Si nosotros, hay cosas, como les dije, que no vamos a poder modificar, porque está estudiado en la hipótesis de Barker, que es quien fue descubriendo esto, con condiciones subóptimas en el momento embrionario, donde está toda esta plasticidad de células, formación de tejidos y órganos. Si no hay condiciones adecuadas, ese bebé va a estar programado posiblemente para tener enfermedades crónicas en la vida adulta. No es que siempre va a ser así, sino que depende cómo es esa condición que tiene ese bebé en formación para condicionar su salud en ese momento, y no solamente cuando nazca, sino también cuando sea adulto. Entonces creo que a veces nos preocupamos mucho por atender a los problemas de salud. Yo siempre vivo diciendo que a veces llega el paciente cuando ya tiene el diagnóstico, pero no trabajamos antes. La prevención, esa prevención inicia desde el día cero, desde cuidar la salud reproductiva de las mujeres, ¿no? Porque si nosotras estamos sanas, iniciamos un embarazo en estado sano, con un buen estado de peso, con una buena alimentación. Acá están justamente las estrategias oportunas, que creo que todos, si somos de salud, las leemos, las conocemos, ¿no? Que en el embarazo de alimentos reales, evitar ultraprocesados, la suplementación, el aporte de fibra, de omegas, una ganancia de peso recomendada para evitar condiciones de restricción, ¿no? En esta etapa tan importante, nacimiento por parto vaginal. En cuando nace el bebé se sugiere que empiece el contacto piel con piel, que se inicie la lactancia materna lo más inmediato posible, que logremos que ese bebé tome lactancia materna exclusiva, ¿no? Hasta los primeros 6 meses, que cuando el bebé cumple 6 meses empieza con transición progresiva en la alimentación, pasando de dieta líquida a sólidos, también con alimentos reales, aprovechando la estimulación sensorial de esta etapa y la autorregulación. Yo todo esto les cuento, y creo, como les dije, que todos en algún momento, si somos de salud, lo leímos, lo conocemos. Pero yo creo que realmente de esto, que es algo bastante teórico, a la realidad es muy distinto, ¿no? Ahí te pido, Ani, que pasemos al que sigue. Yo soy una apasionada de los primeros 1000 días, les digo que cuando empecé ahí, cuando conocí esto, fue como, quiero saber más, quiero escuchar más, pero empecé a ver que todo lo que estudiaba en la teoría, había una brecha muy grande entre lo que se leía, lo que me decían, el conocimiento teórico, científico, y con lo que las familias leen, escuchan, bueno, leen no, lo que las familias creen, ¿sí? Estos mitos que se transmiten de generación en generación, y esto que decía una de las chicas que ve mamás que quizás toman alcohol, pero a veces es por desconocimiento, o que también pasa de que se quedan embarazadas y al fin pueden comer lo que quieran porque ya no van a estar controlando su peso y suben 20, 30 kilos, generando condiciones de exceso de peso y de malnutrición en esta etapa tan valiosa, ¿sí? De la gestación, o por el contrario, al cuidar la estética, evitamos comer y ahí hay una restricción calórica en una etapa fundamental, ¿no? O también las creencias de los mitos de que con mi leche no alcanza, mi leche es aguada, mi leche no la alimenta, con mi leche se queda con hambre. Entonces, bajando, ¿no? De todo
todo esto que yo leía y me formaba y me apasiona de los primeros 1000 días, empezar a escuchar lo que las familias creen, dije hay que hacer algo y hay que empezar a trabajar un poco más en trabajo de campo, bajemos. Entonces así surgió Papachar. Papachar es un emprendimiento profesional que llevo adelante hace unos años, desde el 2018, que justamente busca acompañar los primeros 1000 días. Es una marca registrada, ¿sí? Por eso estuve trabajando y conociendo un poco para poder acercar todo este contenido tan valioso en la salud a las familias, ¿no? Entonces así empezamos a hacer consultas, talleres online, consultas online, que hubo mayor demanda en la pandemia, porque justamente estábamos solos, no teníamos visitas al pediatra, no teníamos la tribu de mamás, de amigas, los abuelos, niñeras. Realmente estos primeros 1000 días necesitan tribu. Hay mucha bibliografía que dice la crianza es en tribu, ¿no? Cuando para criar un niño hace falta una aldea, y en este tiempo nos veíamos solas, con un bebé, mamás primerizas, y es difícil. Entonces apapachar buscaba eso. Apapachar significa abrazar con el alma. Entonces es, acá estoy y te puedo acompañar para tratar de que vuelvas a confiar en tu poder biológico, en tu naturaleza mamífera de amamantar. Si tienes leche, tu leche sí sirve, tu leche alimenta. Y poder bajar, ¿no? Achicar la brecha entre el conocimiento científico y lo que las familias creen o entienden. Así, bueno, se hicieron los talleres, se hicieron consultas online, como les digo. Llegué con las consultas online a Francia, Alemania, son mamás argentinas que viviendo en otros lados, necesitaban este acompañamiento en la lactancia para armar su stock de leche, o en el inicio de la alimentación complementaria, y así pues llegaron a todos estos países. Bueno, yo feliz, tratando de que en los primeros 1000 días, creo que tenemos, yo les cuento esto, estoy feliz. Yo creo que me olvidé contarles que en mi vida personal, yo ya cuando tuve mi primera hija, ya era nutricionista y estaba haciendo la maestría en salud materno-infantil, pero realmente la lactancia me costó muchísimo. No era por falta de conocimientos teóricos, porque me encantaba leer los libros de lactancia, pero realmente creo que la dificultad principal fue la falta de apoyo, ¿no? Esto de que parece que amamantar es un capricho, una mamá me lo dijo el otro día, esto no es un capricho, yo quiero amamantar a mi bebé, pero realmente nos encontramos con entornos tan poco favorables para lograr esta lactancia, que parece que hay que ir en contra de un sistema de salud. Yo también siempre cuento de que cada vez que jugamos a la mamá, ¿no? Cuando tenemos 1 año o 2 y nos regalan nuestro primer muñeco, el muñeco ya viene con el biberón. Entonces miren cuánto hay en nuestro chip mental puesto de que cuando jugamos a la mamá con nuestro primer muñeco, ya necesitamos ese elemento para alimentar a nuestro bebé. Entonces hay muchísimo para hacer. Vuelvo a decirlo, yo les cuento esto, estoy feliz, pero creo que mirando adelante hay muchísimo más por hacer. Y estas instancias de formación, estos encuentros que hoy tenemos, nos acercan a eso, ¿no? Estos son cambios culturales que tenemos que hacer, dejar un poco esta cultura del biberón, que nos hicieron creer de que sí o sí necesitamos esas leches, y volver a lo mamífero, a lo biológico, y a darle el valor que tienen estos primeros 1000 días de vida. Vamos a lo que sigue. Gracias. Ya para dejarles un poco la relación que hay entre microbiota y los primeros 1000 días a mis compañeras, me encanta esta frase que dice que todos conocemos, somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos. Y con esto, volviendo a epigenética y estos primeros 1000 días, activamos y desactivamos genes en función a nuestra dieta. Con los alimentos controlamos nuestra apariencia, nuestro comportamiento, nuestra conducta y salud, y hay que tener en cuenta que no solamente es nuestra salud, sino también la de las generaciones siguientes. Entonces, creo que hay mucho por trabajar en los primeros 1000 días de vida, y esto que les conté, creo que es un poco, porque fue todo medio, yo hablo rápido, pero la idea es que sigamos aprendiendo y formándonos en este tiempo tan fundamental de la vida. Las dejo con Anabela, que va a seguir. Gracias, Sil. Gracias, Sil. Bueno, la idea es compartirles un poco, unas pinceladas, aunque sea, de este impacto y de la importancia, y dejarles, aunque sea para nosotros, las claves, ¿no? en esta etapa de los 1000 días, el embarazo, la lactancia y la alimentación complementaria. Anabela. Bueno, tomo entonces la posta de estos 1000 días, y en este primer momento, que es el embarazo, compartirles esta frase para seguir afianzando la importancia y la trascendental que es este concepto. Es el momento único durante el cual la mujer puede tener sus cambios en su salud, en la salud del bebé y en la salud
de las generaciones venideras. No hay otro momento tan trascendental como ese. Entonces, no dejemos pasar esos 9 meses sin mirar este eje intestino-cerebro, que es lo que continúa, y cómo podemos impactar con intervenciones adecuadas y oportunas sobre esto. Ya lo nombró Ani, a este eje intestino-cerebro, y fíjense que incluso puede empezar antes del embarazo, en la preconcepción, y tenemos hasta los 3 años para poder intervenir de forma oportuna y adecuada. Este eje vincula el cerebro y todo lo que sucede en él con el intestino. Y la microbiota, los microorganismos, son los que comunican estos dos grandes órganos, incluso siendo la microbiota un órgano más, ¿sí? El órgano olvidado, le dicen, por la gran importancia que tiene. De este concepto surge de llamar al intestino nuestro segundo cerebro, por esta vinculación que existe. Dejo esas palabras sinónimos a esto, que por ahí lo pueden buscar y seguir profundizando. Pasemos. Y en este momento del embarazo suceden numerosos cambios, muchos perceptibles en la sintomatología propia de la mamá embarazada. Internamente, ¿qué vemos? Que cambia el microbioma, el intestinal y el vaginal como su máximo cambio en este momento, y son remodelaciones fisiológicas necesarias para almacenar, sostener, gestar el ser, el nuevo ser. Pasemos. A nivel metabólico y a nivel sistema inmune existen cambios fundamentales. Miren el sistema inmune cómo se tiene que adaptar a cada trimestre del embarazo. No es igual el ritmo de la inflamación en el primer, en el segundo y en el tercer trimestre. Entonces pensemos esto de cómo influye el ambiente, cómo influye nuestra alimentación, cómo influye el estrés en este sistema inmune que está abocado a gestar y sostener este ser. Y a nivel metabólico lo que sucede es una inflamación de bajo grado. Una inflamación de bajo grado fisiológica y necesaria para darle la energía a este ser. Pasemos a la que sigue, y acá les voy dejando esta pregunta, ¿no? ¿El útero estéril, no estéril? ¿Han leído algo sobre esto? ¿Tienen alguna respuesta formada o no? ¿Es nueva esta pregunta? Bueno, váyanlo pensando, si alguien quiere puede ir escribiendo ahí en el chat. Lo que sabemos es que la colonización del útero, acaban diciendo no es estéril, es progresiva y gradual, que existen 3 vías en las cuales este útero se va colonizando a través del intestino materno, a través de la microbiota oral de la boca de la mamá, y todo va a llegar a través de la placenta. Ahí justo veía el comentario de que en la placenta hay un microbioma. Ese microbioma se ha analizado y se ha asemejado mucho al microbioma oral de la mamá, ¿sí? Entonces, más allá de decir si es estéril o no es estéril, tener este concepto de que es una siembra gradual, ¿sí? Gradual y oportuna, que depende del estadio del embarazo en el que se vaya pudiendo colonizar de mayor o menor medida. Ahí tienen las 3 vías que les nombraba recién, la intestinal, la oral y la placenta. De hecho, el tema de la salud bucal en la mamá embarazada es trascendental, que pueda revisarla, que pueda hacer un chequeo, y que por ahí también queda desfasado. Pasemos a la que sigue. Y acá es para que les quede un pequeño resumen de cómo comienza esta colonización. En útero, de forma gradual, en el parto es un momento en el cual la colonización es activa, en el cual se sabe que hay diferencias en esa microbiota. Si el parto es vaginal, en el cual se va a colonizar de bifidobacterias, de lactobacilos que están en la vagina de la mamá, o si es cesárea, porque si hay cesárea se va a colonizar más de la microbiota de la piel de la mamá y de ese entorno quirúrgico donde esté naciendo ese bebé. Incluso es diferente la microbiota si el parto es a término, si el nacimiento es a término o es pretérmino, ¿sí? Y justamente esta inflamación del sistema inmune y esta microbiota es la que ayuda a desencadenar el propio parto. Entonces, fíjense que no nos podemos olvidar de este órgano y de todas sus implicancias.
Y después la lactancia humana y la nutrición, y vean que yo les puse ahí estas dos palabras, clave y sostenida, porque si se quiere, y si se quiere, es el tiempo en el que más expuesto va a estar esta microbiota a esos alimentos, a los prebióticos, que son los oligosacáridos de la leche, a las bacterias que tiene la leche, porque es un tejido vivo, y después a las intervenciones que hagamos en la alimentación complementaria. Pasemos. Entonces, esta pregunta, desde nuestro rol terapéutico, ¿qué podemos hacer? Les voy a confesar que la primera vez que hice la diapo puse desde nuestro rol como nutricionistas y después dije, no, abramos este panorama, abramos este abanico, porque lo que necesita este grupo etario es la interdisciplina, como cualquier grupo etario, ¿no? Pero necesitamos de esa interdisciplina, de conjugarnos para que no pasen 9 meses, 9 controles o más, incluso por su obstetra, por su ginecólogo, sin revisar estos aspectos. Entonces, en esa imagen ya ven cómo el ambiente y la dieta materna están en el mismo lugar, con la misma prioridad de cómo van a influir en la microbiota de la mamá, en la microbiota de la glándula mamaria y finalmente en el bebé. Pasemos. Acá específicamente de lo nutricional, sabemos que hay patrones alimentarios que pueden favorecer esa microbiota, el mediterráneo, el vegetariano, por sus diferentes aspectos. Otros productos como los edulcorantes, como una alimentación rica en grasas, disminuye esta diversidad bacteriana. Y esta pregunta, que la profundizaremos en la capacitación, si es segura la suplementación probiótica. Sabemos que es segura, que no produce efectos adversos en el embarazo, pero no es una estrategia más, no la sobrevaloremos y sí apuntemos a algo alimentario, que es lo que la persona está con más contacto, es un estímulo muy grande hacia la microbiota. Entonces, a modo de resumen, y para dejar latentes estas cuestiones y después poder profundizarlas en la capacitación, es estos 3 puntos dentro del embarazo. Reducir la ingesta de antibióticos a situaciones más que necesarias. No es una opción, es una obligación como profesionales de la salud que tengamos en cuenta este concepto. Intervenir para alcanzar una alimentación consciente y eficiente, la hemos definido con esas palabras, natural, prebiótica y amigable con esta microbiota, y sostenible a largo plazo. Recordemos que la mamá tiene, la mamá como mujer gestante, tiene una permeabilidad intestinal como veíamos, una permeabilidad cerebral como veíamos en el eje, y eso hace que esté abierta, esté permeable a cambios. Y esos cambios son para ella, son para su bebé, son para la descendencia, ¿sí? Y sobre todo en cómo sostenemos a este grupo etario, cómo sostenemos a esa mujer gestante con información actualizada, capaz de lograr cambios, capaz de sostenerla con mucho respeto, con mucha empatía, y sobre todo que sea oportuna. No dejemos pasar 9 meses mirando el peso, teniendo una mirada ínfima de la situación. Abramos esa mirada a todo lo que implica esta microbiota en sus primeros 1000 días. Y después del embarazo, ya tenemos nuestro bebé y comienzan estas 2 nuevas etapas, que va a continuar mi compañera Cecilia. Acá hay un par de preguntitas en el chat. Que dice si la microbiota vaginal de la madre influye en la microbiota del feto, y otra que por qué los edulcorantes alteran la microbiota. Bueno, la microbiota vaginal de la mamá sí va a influir en la microbiota del feto, porque son esos lactobacilos que van a colonizar a ese bebé, y justamente el microbioma deseable o saludable para ese bebé es predominancia de lactobacilos y de bifidobacterias, que se las va a dar a través del microbioma intestinal y de la lactancia materna. Y bueno, el aspecto de que los edulcorantes alteran la microbiota, los edulcorantes puntualmente, pero todo aditivo, todo colorante, toda sustancia externa e industrial altera esta microbiota, ¿sí? Bueno, ojalá que me puedan escuchar lo mejor posible. Vamos a ir con esta parte, si querés, Ani, avanzar. Son todos los factores postnatales que van a intervenir en la modulación de esta microbiota.
Como un factor muy determinante vamos a tener el tipo de alimentación, que va a ser la lactancia materna o la elección de la fórmula o la necesidad de una alimentación artificial, la localización geográfica de esa familia, los miembros de la familia, tiene un impacto muy grande si ese bebé tiene hermanos mayores, la interacción de ese anfitrión, de ese huésped, por ejemplo, el contacto de piel, como lo nombra Basil, el medio ambiente, el contacto con mascotas, los antibióticos, toda esa interacción que va teniendo el huésped en esta etapa, la dieta materna, que quizás en esta etapa donde ya el bebé ya salió de la panza y estamos enfocados en el bebé, descuidamos ese factor que es muy trascendental en la salud del neonato. La nutrición en la vida temprana, iba a nombrar que esta nutrición en la vida temprana va a determinar el destino de la colonización microbiana, pero también va a participar en el desarrollo del tracto gastrointestinal, el sistema inmunológico y el sistema nervioso central del bebé, y esta microbiota intestinal va a ser el primer estímulo fisiológico para el desarrollo del sistema inmune, como ya se los mencionaba Ani al comienzo de la clase. Esta etapa va a tener diferentes fases de desarrollo y va a tener que ver mucho con cómo va variando la alimentación en este periodo. Va a comenzar con las primeras 2 semanas de vida, donde ese intestino del bebé va a estar colonizado principalmente dependiendo del tipo de parto, cesárea o vaginal, es lo primero que encontramos en el intestino de ese bebé, seguido de el tipo de alimentación. Si hay alimentación por lactancia materna, va a estar principalmente por bifidobacterias, y si es alimentación por lactancia artificial, vamos a encontrar principalmente enterobacterias. Seguido de eso, viene un periodo que es el periodo posterior a estas 2 semanas y antes del inicio de la alimentación complementaria, que si ese bebé sigue con lactancia materna exclusiva, el 90% de las bacterias que van a estar colonizando su intestino son bifidobacterias. Así de trascendente es y de cambiante y de distinto es el intestino del bebé. Recuerden que hablamos de homeostasis o de una microbiota saludable en un adulto con diversidad. En este caso hablamos de un 90% de bacterias, de bifidobacterias. En el caso de una lactancia artificial va a continuar con enterobacterias principalmente, y una microbiota que se va a ir pareciendo ya a la del adulto. Esto sucede con la introducción de alimentos sólidos, que es el comienzo de la alimentación complementaria, donde el niño alimentado que se sostiene la lactancia materna se va a ir pareciendo un poquito más al niño que se alimenta con lactancia artificial, pero se va a sostener un porcentaje alto de bifidobacterias. Digamos, todo el tiempo que se sostenga la lactancia materna, el intestino va a estar colonizado por las bacterias de la leche materna. Y por último, llegamos a la última etapa de estos 1000 días, donde el niño, la lactancia materna, si es que se sostuvo, va disminuyendo, va aumentando la cantidad de alimentos que ese niño consume, y esa microbiota se va pareciendo cada vez más a la de un adulto. Pasamos ahí. Es por eso, si podemos volver al anterior, es por eso que podemos suponer que, volvemos uno más, que era podemos suponer que la microbiota intestinal temprana va a contribuir a las enfermedades del futuro, porque la base para una microbiota intestinal adulta se va estableciendo ya en la infancia. Quiere decir que el tipo de microbiota que nosotros encontremos en ese infante, en ese niño de 2 o 3 años, va a ser la microbiota que va a acompañar a esa persona, va a ser como una composición base que va a acompañar a esa persona a lo largo de toda su vida. No va a poder quizás hasta predecir patrones de salud o patrones de enfermedad en la vida adulta. Bueno, esto quizás los componentes de la leche humana los vamos a profundizar más en el curso, pero la leche humana, como decimos, no es cualquier alimento, está preparado y compuesto de lo que va a necesitar el bebé en ese momento, y es particular de cada mamá, de cada diada, mamá y bebé.
No vamos a profundizar, si quieres pasar, Ani. Lo que sí es interesante ver cómo esa leche humana va a tener microbiota específica. Hasta el año 2003 creíamos que la leche humana era estéril, lo mismo sucedía con el útero, hasta que se fue aislando lactobacillus, bifidobacterias, y se descubrió que en realidad la leche humana era un probiótico por excelencia. Y no solo eso, sino también que es un prebiótico, porque está compuesto por estos oligosacáridos de la leche humana, que es uno de los mayores componentes activos que tiene la leche humana. Tiene muchísimas funciones, entre ellas, por ejemplo, la maduración de células específicas del intestino, como son las células de las criptas, las calciformes, por lo que va a participar, va a tener un efecto muy beneficioso en el sistema inmunológico, pero además es el alimento por excelencia para esas bifidobacterias que les comentaba anteriormente. Esto vamos a pasarlo rápido, pero por ahí para que se entienda esta asociación de la maduración del sistema inmunológico en esta etapa. En un bebé que recibe estos oligosacáridos de la leche a través de la leche materna, que son los prebióticos, vamos a encontrar abundantes bifidobacterias, que son las bacterias que consumen a estos oligosacáridos. Si nosotros encontramos un intestino con abundantes bifidobacterias, vamos a encontrar un fenotipo, un sistema inmunológico más del tipo antiinflamatorio e inmunoregulador. Se sabe que las bifidobacterias producen componentes inmunoreguladores que reducen la inflamación intestinal, pero por sobre todo inducen la inmunotolerancia de los primeros meses de vida. Esto va a ir madurando, va a ir educando ese sistema inmunológico para después tener tolerancia a ciertos compuestos que debe tenerlo. En cambio, en intestinos donde encontramos baja abundancia de estas bifidobacterias, se va a caracterizar más por un fenotipo más de tipo proinflamatorio. Va a tener una activación de respuesta inmunológica innata y adaptativa con una concentración mayor de citoquinas proinflamatorias, y esto se asocia directamente, positivamente, digamos, una baja composición de bifidobacterias con una mayor colonización de bacterias que son potencialmente patógenas. Esto puede ir generando unas respuestas que son más del tipo alérgicas, por ejemplo, y se van a encontrar en la vida adulta después. Lo más sorprendente es preguntarnos cómo llega esta microbiota, cómo llega este perfil microbiano tan específico a la leche humana y tan diferente de mamá a mamá. Eso fue una de las cosas más sorprendentes que se encontró en diferentes estudios, que en momentos iguales de la lactancia materna, la leche de una mamá difería mucho de la leche de otra mamá en su perfil microbiano. Y esto tiene que ver porque las bacterias que van a colonizar la glándula mamaria mayormente vienen de la microbiota materna. Digamos, por un lado podemos tener microbiota exógena, ya sabemos que hay una comunicación retrógrada de bebé-mamá, que se podría estar explicando, digamos, las variaciones de la leche materna en relación a la salud del bebé, por ejemplo, que la leche materna, la leche cambia algunos compuestos específicos en estadios de enfermedad del bebé, se podría estar explicando con esta comunicación, o la inoculación de la leche ya extraída a través del extractor de leche o la mamadera o prácticas de higiene, que también podría estar explicando el tema de las mastitis. Pero yendo por ahí a lo más interesante, que es esta colonización de la glándula mamaria a través de bacterias que vienen que son de la mama. Esto se fue comprobando porque se encontraban en la leche humana o en las heces del bebé bacterias que se le administraban a la mamá por boca. Entonces se encontró que había un tráfico enteromamario, también oromamario, que después terminaban en la glándula mamaria. Esto se aplica a través de las células dendríticas del intestino de la mama, que Ani se los explicaba en el comienzo cuando mostraba las particularidades del intestino. Tenemos estas células dendríticas del sistema nervioso que estiran una especie de brazo, que es una proyección del citoplasma, atrapan bacterias que se encuentran en la luz intestinal de la mamá,
y acá reforzamos la importancia que tiene la salud intestinal de esa mamá, agarra estas bacterias, las toma, las protege esta célula dendrítica, es decir, no hace una presentación antigénica a los linfocitos T, sino que las protege, las hace que pasen por el núcleo mesentérico y a través de circulación linfática inoculan la glándula mamaria, llegando después a inocular el intestino del bebé. Acá tenés una pregunta, Ceci, Sí. que dice si la mastitis se relaciona con la microbiota materna. No sabría decirte esa conexión. Lo que sí se encontró es que se relaciona, por ejemplo, con el uso de sacaleches, por esta conexión, por esta vía retrógrada de bacterias que ingresan a la glándula mamaria. No sé, Ani, si vos tenés otra información con respecto a eso. Sí, o sea, hay una influencia, pero la más importante es esta que vos decís, ¿no? La orofaringe, o sea, en la diada, mamá-bebé y en las prácticas higiénicas que se utilicen. Perfecto. Bueno, ahora que nombras esto de la oro, la vía oromamaria, volvemos a repetir la importancia de la salud bucal de la mamá también, como es en el embarazo, también en la lactancia, como quizás proyectar un poco todas las recomendaciones que hacemos a la mamá embarazada, extenderlas a la mamá lactante, ¿no? Como decíamos, la leche humana va a generar en el bebé una microbiota orientada a la leche. Decimos que es un alimento simbiótico natural, tiene prebióticos que van a ejercer un efecto selectivo para estimular el crecimiento de bacterias acidolácticas en el colon, y a su vez probióticos que van a ir creando nichos ecológicos para el crecimiento de bacterias específicas. Por otro lado, las fórmulas lácteas van a hacer que se colonice ese intestino por una amplia gama de microbiotas. O sea, va a ser una microbiota mucho más diversa la del bebé alimentado con fórmula, porque son bacterias que van a consumir estos azúcares simples y las proteínas de la fórmula. Además, la lactancia, sí, por ahí volviendo al anterior, pero es un detalle, considerando todos estos efectos quizás negativos que tiene un parto por cesárea o el uso de antibióticos, que vamos a profundizarlo mucho en el curso, hoy sabemos que la lactancia humana va a limitar estos efectos. Digamos, se encontró que a los meses de una lactancia materna exclusiva, los bebés que fueron nacidos por cesárea o que tuvieron adición de antibióticos con este bebé que fue por parto vaginal, se hace una microbiota intestinal un poquito más similar. Ahora sí, Ani. En el caso de que no sea posible una lactancia materna exclusiva, esto quería dejarles como un datito, la composición de la fórmula infantil debe adaptarse para estimular el desarrollo de una microbiota intestinal que esté dominada por estas bifidobacterias, que es la microbiota típica del lactante. Y los principales componentes de la lactancia materna que estimulan el crecimiento son los oligosacáridos de la leche. Entonces se está estudiando mucho la suplementación de las fórmulas lácteas con oligosacáridos de la leche o con suplementos simbióticos, digamos, que tengan digamos, oligosacáridos más algunas bacterias, digamos, probióticos. Y llegamos a la alimentación complementaria. Digamos, lo que nosotros le demos de comer a las bacterias va a hacer que crezcan ciertas bacterias o crezcan otras, ¿no? Y la variedad que nosotros aportemos en esa alimentación va a ser lo mismo. En general, nosotros en la alimentación complementaria encontramos que aumentan algunos tipos de bacterias y disminuyen otros tipos de bacterias, y también cambia las funciones metabólicas de esa microbiota que se va a encontrar en el lactante. Se va dando un aumento de la estructura, digamos, aumenta la variedad y aumenta la diversidad de bacterias, y también cambia la diversidad funcional, esto que decíamos, digamos, las funciones de la microbiota. Se va pareciendo a una microbiota más del adulto. También el hecho de los prebióticos en esta alimentación complementaria es un poquito esto que decíamos, que va a generar una mayor diversidad de la microbiota. No vamos a profundizar, pero no solamente son fibras, y no todas las fibras son prebióticos, entonces quizás también
poder actualizarnos un poquito en estos términos. Y en este caso también nos preguntamos si es segura la suplementación probiótica. Hoy tenemos conocimiento a través de la Sociedad Argentina de Pediatría, que actualmente habla de, si quieres pasar, Ani, está la cita en la anterior, que dice que el empleo de probióticos como coadyuvantes es una posibilidad para considerar en la práctica pediátrica actual. No sé, Ani, si querías decir algo con respecto a los prebióticos. No, que es una indicación, como decías, tiene que haber un momento de indicación que es muy útil en muchísimos casos, ¿no? Pero no tenemos que olvidar de lo fundamental que es primero la alimentación. Pero muchas veces esa alimentación o nos urge corregirlo y por eso entra la suplementación de probióticos por alguna situación de diarrea, por ejemplo. Hay muchos estudios que muestran esos probióticos específicos cómo ayudan a resolver la situación. Sí, sí, ya hay evidencia específica, sí, pero como decía Ani, son bacterias específicas, ¿no? que tienen un efecto en esa patología. Y bueno, para ir cerrando, como les decía al comienzo, hay algunos factores postnatales que también repercuten en el establecimiento de esa microbiota, es el ambiente. Se encontraron diferencias muy significativas en ambientes rurales u urbanos, en la convivencia con hermanos y en niños que habitan con mascotas, y en el uso de antibióticos, y no solamente el uso del antibiótico, sino también con la cantidad de días, que eso es algo que ahora es bastante actual, digamos, no es lo mismo tomar antibióticos 5 días, 7 días, 10 días. Entonces, bueno, tener precaución en esas indicaciones. ¿Cuáles van a ser las estrategias a considerar en estos estadios? Considerar también la alimentación de la mamá lactante como una condición determinante de la salud de ese bebé, como también la indicación de antibióticos. Conocer y trascender los mitos que rodean la lactancia humana, quizás Sil pudo nombrar a algunos, poder acompañar de forma adecuada, oportuna y respetuosa a la mamá lactante y también a su familia, y acompañar la alimentación complementaria con información oportuna y actualizada, reconociendo, Perdón. Sí, reconociendo la trascendencia de esas indicaciones en la salud del presente y futuro de estas infancias. Ahí estaríamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá un poquito para compartirles entonces la propuesta que tenemos para ustedes con respecto a esta temática, pero más allá del curso que tenemos para ofrecerles, quería saber, bueno, si ha sido claro, me gustó que estuvieron participando, inclusive en el chat del Facebook también lo estuvimos viendo, les agradecemos por haber estado hasta este momento, y quedamos abiertas a sus preguntas, ¿sí? A sus inquietudes, y bueno, si les parece que esto es como aplicable, nuestra intención es que por lo menos haber dejado algunas cuestiones claves que son importantes que las empecemos a incorporar y a tener en cuenta en nuestra práctica profesional. Cuestiones claves a empezar a mirar, si todavía no nos animamos a intervenir, por lo menos saber que estos son factores que son determinantes en la instalación de esa microbiota, en la instalación y educación de ese sistema inmune, y que va a afectar a todo el desarrollo del bebé en esos primeros 1000 días, y como recién decíamos, es una gran ventana de oportunidad para dejar una huella favorable, ¿no? Tanto a nivel cognitivo, metabólico, de desarrollo, de integración, realmente tiene muchas dimensiones. Acá nos basamos mucho en lo que es la intervención de la microbiota, pero bueno, sabemos que hay otros factores importantes y que tienen que ver con lo vincular, y fíjense cómo esto de la relación en cuanto a cómo le enseñamos a nuestro hijo a comer, lo que le damos de comer, tiene esa relación emocional también, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos un montón y los invitamos a todos los profesionales. Comentarios ahí, Ani, sí, bueno, a ver. de una mamá embarazada que comenta, bueno, que está muy agradecida y que, bueno, tenés un montón de tiempo para ir aplicando algunas de estas cosas, hasta de 8 meses, y después Luciana que pregunta como Nutri si se aplican en la consulta o en qué ámbito. Se aplican totalmente, no sé, pensando ahí en lo último que vimos de la alimentación complementaria.
ver cómo han ido cambiando las indicaciones de no, hasta tal edad, comer tal alimento, primero este, después el otro, y ahora estamos hablando de una alimentación complementaria variada desde el comienzo, que se pueden incluir las frutas, las verduras. Entonces, desde esas indicaciones clave de consulta nutricional puntual, es donde uno puede ir interviniendo teniendo este foco, ¿no? Este foco de la microbiota como eje. Y por ahí compartir un poco que uno pasa del enamoramiento de este concepto, de ver lo trascendental que es, y ahora decimos, bueno, hay que ponerlo en acción, como decía Ceci en uno de los videos que subieron en las redes. Hay que trascender esto y poder accionar para beneficiar a estos grupos etarios. Por eso nuestra propuesta en el curso de capacitación, en lo que hacemos es también momentos de participación y de creación conjunta de estas herramientas o de materiales didácticos, ¿no? De cómo abordar esto, porque esa es la gran cuestión, de que todos estos hermosos conocimientos, yo soy una apasionada de lo que es la microbiota, el desarrollo, el sistema inmune, ¿no? Pero después bajarlo a la práctica y a la persona que tenemos enfrente y en su situación, en su hogar, en su día en simbiosis con su bebé, con su compañero, compañera, con la familia, ¿no? Cómo realmente poder integrarlo es muy importante, y por eso siempre en nuestras capacitaciones tratamos de buscar eso, ¿no? De que sea un abordaje práctico. Por eso los invitamos a este curso que va a durar 4 meses, con una frecuencia quincenal, nos vamos a estar encontrando, si bien siempre ponemos que las clases van a estar grabadas, disponibles de manera, digamos, en la aula virtual, para que cada uno lo pueda ver. En realidad apoyamos muchísimo de que se puedan conectar de manera presencial, porque el trabajo que vamos a hacer es eso, ¿sí? Entonces, es práctico, y es ver que se saquen las dudas de, bueno, ¿y cómo le pregunto esto? ¿Y cómo lo abordamos? Tiene esta disbiosis, ¿cómo lo podemos intervenir desde el embarazo? O la lactancia, ¿está teniendo este problema? ¿Cuáles son los probióticos que podemos incluir? ¿O cómo podemos ayudar a favorecer que se instalen buenos hábitos en la alimentación? Que es toda una construcción, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que los queremos invitar a que se puedan sumar. Está abierto a todos los profesionales de la salud, estudiantes avanzados, y estos acompañantes también, que también los necesitamos, estos acompañantes más cotidianos, ¿no? de la guía de mamá-bebé, ¿no? Por ejemplo, las dulas, las puericultoras, o sea, también es un trabajo importantísimo, y es importante que podamos incluir estas temáticas. Y para todos los que se quedaron hasta este último momento, les decimos que pueden ir a nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, para poder acceder a un sorteo que vamos a hacer. El viernes vamos a estar sorteando 4 medias becas para este curso, a quienes les interesen, ojalá que puedan participar, y bueno, y nada, los esperamos a todos, y el miércoles también tenemos una masterclass de inmunonutrición, y como les dije al principio, todos los meses vamos a estar haciendo este espacio de encuentro. Aquí están nuestras redes para que ustedes puedan encontrarnos allí, y nada, ahora con más tranquilidad puedo escuchar y ver ahí, leer los comentarios, si bien todas mis compañeras las están leyendo también. Les agradecemos muchísimo la participación, y espero que esto sea un impulso, por lo menos para tener en cuenta esta gran temática, ¿no? De que también es un área terapéutica, es una diana terapéutica, la modulación de la microbiota desde la preconcepción, ¿no? Desde el embarazo, y después la lactancia. Y para todos los que ya hemos crecido y ya hemos sido lactados y todo eso, bueno, saber que eso ha tenido impacto y cómo hoy podemos intervenir también. Así que bueno, nos alegra un montón la gran participación. Ahí están, a ver, estoy leyendo ahí. En el curso se trata la temática de alimentación complementaria. Ceci, te dejo ahí para que comentes el abordaje de la alimentación complementaria. Sí, vamos a trabajar sobre perdón, las actualizaciones que hay en alimentación complementaria, los diferentes métodos, un poco enfocado principalmente en microbiota como eje, pero sí, vamos a trabajar en mucho de esto que explicaba Ana, cómo cambió actualmente la alimentación complementaria y el impacto que tiene en la salud, en el desarrollo de alergias, por ejemplo, el hecho de que los alérgenos ya no se postergan para la inclusión. Bueno, creo que lo más trascendente de esto es que en cada etapa algo podemos hacer, aunque no se haya hecho lo ideal antes, ¿no? Entonces,
en cada una de estas etapas algo más podemos ir haciendo para promover la salud, considerando que tiene tanto impacto en la salud futura, ¿no? También siempre cuando discutíamos nosotros esta propuesta, hacer esta formación, pensábamos en esto de siempre tener en cuenta que la mamá va pudiendo hacer lo mejor posible, lo que se puede en sus condiciones, y hay que saber acompañar también en lo que se puede, en el ámbito. Siempre promocionamos los mejores estilos de vida, pero nunca hay que olvidar las condiciones de vida, ¿no? Las condiciones tienen que ver con el lugar donde viven, el acceso a la salud, el acceso a los alimentos, ¿no? Entonces, también eso es muy importante. Entonces, si bien, claro que promovemos diferentes estilos de vida saludables, pero en un contexto. Nosotros siempre tenemos en cuenta o trabajamos para poder aplicarlos en el contexto que nos toque, ¿no? Y bueno, ayudar a eso es nuestro rol, en eso creemos nosotros, como profesionales de la salud, tener un rol facilitador de la instalación de los mejores hábitos de estilo de vida saludable en las condiciones que se puedan, o mejorando lo que se va pudiendo. Y por eso siempre alentamos a esto, al equipo de salud, porque claramente necesitamos a todos los intervinientes, ¿no? Para apoyar la salud de esto, en este momento vital tan importante como es desde la gestación y los primeros días. Sí, creo que este tipo de formaciones tiene como objetivo también ir creando redes, ¿no? De profesionales que estamos trabajando en lo mismo, y que podemos tener mucha quizá actualización teórica, pero la experiencia de otros nos alimenta mucho. Entonces, por eso Census siempre lo que genera son tipo de clases, o la disertación que se pueda dar, que sea una clase colaborativa, que podamos armar red, que podamos aprender como entre todos y contextualizar, ¿no? Como decía Vicky, como decía Ani. Siempre hay un toquecito de arte en esto, ¿no? Porque la creatividad y el arte de cómo ser facilitadores, me parece que eso lo podemos aportar todos, por eso la invitación es a eso. Justo iba a decir eso, Ani, que siempre hablamos de una artesanía, de que la intervención es una artesanía, de que no podemos generalizar, porque ahí cuando generalizamos perdemos esa mirada adecuada y personalizada que la persona necesita. Así que bueno, los invitamos a ser artesanos de esta microbiota en los primeros 1000 días. Cristian, te estoy viendo, qué gusto verte, acá está el doctor Leiva acompañándonos, muchísimas gracias. Él va a ser uno de los docentes en el curso de inmunonutrición, gracias por estar acá también, Cris. Un gusto. No, por favor, gracias a vos, no podía no estar. Así que, bueno, ahí justo estaba escribiendo que, bueno, que gracias por incluir a todos los profesionales de la salud. La verdad que yo no me amedrentaba viendo tantas mujeres, porque yo estoy acostumbrado en las reuniones de centro médico, que son muchas mujeres, pero la verdad que justamente la parte médica y demás tiene que estar más integrada con todo el equipo de salud, y ahí lo que les decía es que nosotros en medicina recibimos muy poca información nutricional, muy poca. Entonces está bueno que se empiece a complementar mucho más. Fomentamos eso, ojalá que estar como en la misma sintonía, ¿no? Para que también los consultantes no se encuentren como entre dos cosas muy distintas, entonces sintonizar, aunar criterios, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, lo vamos a tener al doctor Cristian Leiva en nuestro curso de inmunonutrición, ya es uno de los, le invitamos y dijo sí, por supuesto va a dar clases, así que un placer para mí verte acá también. ¿Sí? Así que bueno, el miércoles los invitamos también para nuestra masterclass de inmunonutrición, que justamente vamos a ver también un poquito más del sistema inmune y cómo está en la base también de diferentes procesos de salud de enfermedad. Así que bueno, los invitamos y les agradecemos muchísimo a todos de haber estado hasta este momento. Ay, miren, ahí está apareciendo Sandri, se ve que ya terminó su clase. Acá estamos, Sandri, ¿qué tal? Mira, ya terminaste de dar clases, seguro. Así que bueno, gracias Aimé por haber estado presente, muchas gracias a todos. Ahí, no se olviden de participar, ya hemos lanzado los sorteos, así que bueno, también pueden estar en eso. Sandri. Hola, qué gusto ver a todos, perdón que estábamos en otra actividad, pero bueno, yo voy a anotarme para aprender con ustedes, así que nos vamos a ver seguramente en este posgrado maravilloso que esta gente maravillosa ha pensado para ustedes. Así que nos vemos, ojalá pronto.
Muy agradecidos a todos por estar. Nos vemos pronto y nos estamos encontrando entonces el miércoles, quizás a los que les interese inmunonutrición, y si no en el curso de microbiota y 1000 días. Chao, chao. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Adiós, adiós. Abrazo. Cristian. Gracias, chao, chao.